Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Vuelve BAKI de Barrio este sábado 7 de marzo. Directora de Impuesto habla sobre el GROUNDBELASTING. Gran SOCAVÓN en la República Dominicana. Un argentino lo robaron en su paso por Colombia. LIONEL Messi con inteligencia artificial cambia de moda. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la invitación que nos hizo recientemente el primer ministro de Aruba, el señor Mike Eyman, para lo que será la próxima acción de BAKI de Barrio que va a ser este sábado 7 de marzo. Como sabemos, muchas personas estaban esperando esta jornada en donde podrán llevar todos sus desperdicios. En esta oportunidad será desde las 7 de la mañana en el área de Tanquilengue. Para Aruba es sumamente importante que la calidad de vida de nuestra gente se refleja también en su alrededor de su casa, en alrededor de su barrio, y sentimos que por ser cerrado el dump nos complica mucho la situación del desperdicio en Aruba, y haciendo visitas toda la semana en los barrios puedo ver personalmente que eso es uno de los temas centrales que tenemos que atender. Asimismo que tenemos BAKI en barrio muy frecuente, todavía tenemos esa necesidad grande de tener algún sitio permanente donde la gente puede llevar su desperdicio. Estamos en un proyecto a ese momento para introducir un BAKI de barrio permanente, y se va a iniciar en Barcadera conjuntamente con colaboración del ministro de Turismo, Wendy Sicilia, y también con fondos que vamos a conseguir o asesoramiento financiero de parte de ATA para hacer este proyecto posible. Pero hasta que tenemos los BAKIs en barrio permanente, vamos a tener el BAKI de barrio mensual, y iniciamos este año en marzo porque usted sabe, en enero y en febrero la gente tenía otra cosa en el mente porque teníamos carnaval en Aruba, y cuando tenemos ese momento mucha gente está utilizando sus camiones y su atención y su energía que tiene adicionalmente para sus horas libres para prepararse para el gran evento de carnaval. Por eso iniciamos ahora en marzo. Tenemos el 7 de marzo aquí al sur de la escuela Oro Ubau, y te estaba explicando, Alejandro, de dónde viene ese nombre, ¿no? Oro Ubau viene una de las leyendas que tienen sobre de dónde sale el nombre Aruba. Uno es que los españoles dijeron ahí había oro hubo en Aruba, oro hubo, y ahí salió Oro Ubau, y Oro Ubau se transformó en Aruba, una de las leyendas de dónde viene el nombre Aruba, y hay otras, pero entonces tenemos una escuela también que refleja esa leyenda que es Oro Ubau. Para nosotros un momento de invitar al pueblo para llegar aquí sábado 7 de marzo a las 7 de la mañana. Cambiando de tema, la directora del Departamento de Impuestos se refirió recientemente para el tema del GROUNDBELASTING, que es este impuesto sobre los inmuebles, indicando que esto más o menos se hace cambio cada 5 años y que más o menos para el año 2027 se podría conocer esto dependiendo también si la persona dueña de la casa tiene algún cambio, como por ejemplo una piscina. Recientemente, la directora del departamento declaró que hasta donde tiene información no hayan impuestos que se hayan aumentado y especificó que no se han ajustado las tasas del impuesto sobre bienes de inmuebles, lo que se conoce como el GROUNDBELASTING. La señora LIONEL Gómez Peters señaló que el sistema de impuestos sobre bienes inmuebles funciona con un periodo de 5 años, durante el cual el valor se fija para ese mismo lapso. Hasta el 2026, este es el último año del periodo
periodo de 5 años. En el 2027 entrará un nuevo periodo para la recaudación de impuestos sobre bienes de inmuebles. También explicó que si, por ejemplo, dentro de ese periodo de 5 años, año 2 o 3, por ejemplo, el propietario de una casa construye una piscina u otras mejoras adicionales, todo eso incrementa el valor de la propiedad, incluso dentro del mismo periodo de 5 años. Reiteró que una piscina es una inversión que forma parte del bien inmueble y que puede provocar que el valor del terreno, junto con lo construido sobre él, aumente para el siguiente periodo, lo que puede resultar en un cobro más alto que el del año anterior. La directora del Departamento de Impuesto continuó explicando que existe una obligación de declaración según la cual el contribuyente debe notificar al inspector para que pueda realizar esta inspección. Si esto no ocurre y el inspector se entera posteriormente, el caso del que el contribuyente no haya declarado, automáticamente procederán a constatar la situación y entonces la persona podrá recibir un cobro más alto que en años anteriores. Y esta es una excelente noticia. Recientemente la Oficina de Turismo de Aruba, conjuntamente con su CEO, la señora Ronela Cruz, estuvo en Bogotá, en la capital de Colombia, haciendo una serie de reuniones importantes, celebraciones junto con ANATO y mucho más. Allí, Despegar, que es uno de los reconocimientos más grandes a nivel de Latinoamérica, de esta manera le dio a nuestra oficina de turismo, no solamente reconociendo Aruba como un tremendo destino, pero también sabiendo que se posiciona a nivel de Latinoamérica. Aruba recientemente fue reconocida por el grupo Despegar como el destino con mayor crecimiento en ventas en Latinoamérica. El premio fue recibido por la Autoridad de Turismo de Aruba durante un evento en Bogotá, destacando la sólida relación comercial con más de 7.000 agencias y aliados estratégicos en la región. Además, se resaltó el papel clave de Despegar, que representa el 22% de los pasajeros que llegan a Aruba desde Latinoamérica. La sorpresa fue recibida con gran entusiasmo por Ronela Cruz, quien agradeció al equipo de la Autoridad de Turismo de Aruba, tanto en Latinoamérica como en Aruba, así como todos los socios estratégicos. Subrayó que Aruba logró destacarse incluso junto a países como Panamá, considerado un importante hub turístico en la región. La señora Ronela Cruz explicó que Despegar representa no menos del 22% de todos los pasajeros que llegan a Aruba desde Latinoamérica, clasificándolo como un socio estratégico clave. Por su parte, también Jordan explicó sentirse muy orgulloso, señalando que aunque se trabaja con objetivos claros, nunca se espera recibir un reconocimiento de tal magnitud, especialmente de una compañía valorada en miles de millones de dólares y considera la más grande en Latinoamérica. Empezamos nuestra ronda internacional con un tremendo socavón que está en la República Dominicana y según lo que indican sus habitantes, no solamente esto ha generado peligro para los habitantes, conductores y peatones, pero también los vecinos se quejan por los malos olores que esto ha generado porque los vecinos dejan basuras. El momento del desplome quedó captado en cámaras de seguridad. Y de acuerdo a residentes, la oxidación en el alcantarillado de metal pudo haber influido en el colapso. Esa alcantarilla que hicieron, la hicieron mal porque la hicieron de metal. Y por donde pasa agua usted no puede hacer una alcantarilla de metal. O sea que el ingeniero que hizo eso cuando lo hicieron mal. Eso está mal hecho desde el principio. El temor de aquí, de nosotros, de la comunidad, es que se siga derrumbando el tubo y que dé el paso a la calle. El socavón se originó el pasado viernes en la calle Juan Sánchez Ramírez. Y a pocas horas de haber ocurrido, un motorista estuvo a punto de convertirse en la primera víctima. A unos 200 metros del orificio está la escuela Fe y Alegría, lo que obliga a que decenas de niños pasen a diario por el lugar. Ahí mismo hay una escuela donde yo voy a buscar el hijo mío siempre. Todos los días lo llevo y lo traigo y ahí está el problema. Que algunas personas no saben que soy yo porque eso fue de repente que cayó. El socavón ha convertido la calle en una estrecha vía, por lo que varios comunitarios han colocado estos objetos para tratar de bloquear el peligro. Para varios residentes en la zona, el socavón no solo representa un peligro de caída, sino también el temor a que el hedor que emana de la cloaca provoque un brote de enfermedades. Mucho mosquito, más mosquito que mal olores, porque ahí no se tira basura, no se tira nada, porque uno se opone que no tiren basura.
Justo encima de la cañada de Guajimía también hay varios socavones, aunque de menor tamaño. Y ahora vamos a Colombia, pues con la voz entrecortada, un joven argentino que se dedica a recorrer distintos países en Latinoamérica con su bicicleta, reportó que lamentablemente en su paso por Colombia fue robado. A través de medios de comunicación, como por ejemplo nuestros colegas de Noticias Caracol, contó lo que le ocurrió. Pierdo la mochila, no sé dónde está. Me dice como 10 kilómetros, no la encuentro. Así, Augusto Cardinale, un argentino que pasaba por Bogotá en una travesía en bicicleta, cuenta que le robaron su mochila, donde guardaba su pasaporte de dinero y ropa, mientras iba por la autopista sur de Bogotá. El hombre rompe en llanto, porque asegura que se sintió desprotegido lejos de su país y que necesitaba ayuda para continuar su viaje. Y la gente pasa, amigo, y te mira y nadie te pregunta si está todo bien. Frené un policía para ver si podía denunciar y el loco no me dio ni pelota, ni información. En entrevista con Noticias Caracol contó que no tuvo la mejor respuesta ni siquiera de parte de un uniformado y que por eso hizo el video que es tendencia. Yo estaba mal, así como se me ve en el video, me acerqué a un policía y me trató como, portate como un hombre, más adelante hay una comisaría, anda a denunciar allá. El turista inició desde hace un año una expedición en bicicleta, registrando el recorrido por 4 países en sus redes sociales. 2 días después de su viaje por Colombia fue asaltado. Siento que me tironean del portaequipaje de atrás. Cuando me doy vuelta a ver, ya no encuentro mi mochila, miro hacia adelante, solamente veo motos, luces, autos. Aunque finalmente logró denunciar, aseguró que aún no recibe respuesta de parte de las autoridades. Desde la embajada no me dieron respuesta alguna, mandé mail, llamadas, todo. Por lo pronto mis documentos no volvieron a aparecer. Concluyó que este episodio traumático no cambia su admiración por Colombia. Y ahora vamos a la emergencia que se sigue presentando en distintos municipios en el Perú. Varias ciudades también han reportado, no solamente que por el exceso de las lluvias, pero también las inundaciones que han hecho los desbordamientos de los ríos. Ojalá Dios, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Son imágenes alarmantes. Un deslizamiento de tierra causado por las intensas lluvias arrasó con más de 10 hectáreas de sembríos en el distrito de Lajas, en la provincia de Chota. Queda. Gracias a Dios quedó ahí. En medio del pánico y miedo, decenas de familias fueron testigos de cómo la gigantesca masa de tierra destruyó sus cultivos. Afortunadamente, la fuerza de la luz se detuvo en el momento exacto antes de destruir las viviendas cercanas a la zona afectada. En Tumbes, en el centro poblado de Puerto Pizarro, las calles se han convertido en pequeñas lagunas y familias se ven obligadas a caminar entre aguas estancadas. Las inundaciones causadas por las intensas lluvias llevan días sin remar, poniendo así a niños y adultos a posibles enfermedades. Desagüe se ha salido, mire cómo está aquí, no viene ni una ayuda, nada. El señor alcalde de acá de Puerto Pizarro no viene pero ni a mirar ni nada este problema que estamos aquí. ¿Ah? Una máquina, una bomba, que vengan aquí para que saquen esta agua, porque ¿cómo vamos a estar aquí? Aquí hay criaturas, aquí hay criaturas, mire el dengue, el zancudo, todo eso. ¿Ah? La carretera que conecta la ciudad con Tarapoto también colapsó. Buses y camiones quedaron varados en medio del lodo y el agua, paralizando el tránsito por varias horas. Aunque no se reportaron víctimas, los daños materiales son severos.
Entre tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya anunció lo que vendrá para este país como toque de queda. La intención es de esta manera poder corroborar las acciones criminales e ilegales que están afectando la ciudadanía. Se inicia marzo y con él una nueva escalada en el combate al narcotráfico, la minería ilegal, los grupos terroristas y los delincuentes de barrio, a quienes no se les tendrá piedad, dijo el presidente de la República en el marco de una ceremonia de graduación de nuevos oficiales en la Policía Nacional. Este mes lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes. La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora. Más tarde en su cuenta de X especificó que esta nueva fase de operaciones antidelictivas incluirá la participación de Estados Unidos. Anunció que entre el 15 y el 30 de marzo se decretará un toque de queda en 4 provincias: en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. El ministro del Interior, John Reinberg, tajantemente dijo que en esta guerra los avisos son necesarios y directos. Ecuatorianos, a partir del 15 de marzo, antes de las 11 de la noche, quédense en sus casas. Estamos en una guerra, estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos, así que es fundamental y necesario que permanezcan en sus casas en los horarios que el señor presidente ha dicho. El toque de queda regirá desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y es probable que se extienda a otras provincias. El gobierno dice que la última quincena de marzo los grupos delictivos y organizaciones criminales serán golpeados. La dureza y la fuerza la van a conocer en las fechas que hemos anunciado. Cambiando de tema, los precios del petróleo y del crudo ayer lunes se dispararon, según lo que indican analistas. Esto se debe a la guerra que hay en estos momentos en Irán. Era de esperarse. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó un repunte significativo en los precios del petróleo a nivel global. Los precios mundiales del petróleo alcanzaron su nivel más alto la mañana de este lunes en poco más de un año, lo cual significa que muchos de nosotros empezaremos a ver un incremento en el costo de la gasolina en los próximos días. A primera hora, el crudo Brent, la referencia internacional, subió casi un 9% hasta rozar los $80 por barril. Esto marca su nivel más alto desde enero pasado, superando los niveles alcanzados durante los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes en junio. Las causas se deben a varios factores que tienen que ver no solo con la producción de petróleo de Irán, sino también con su posición estratégica. Según la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, Irán cuenta con el 13% de las reservas de petróleo a nivel mundial, después de Venezuela y Arabia Saudita. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaron que aumentarán su producción diaria en 206,000 barriles. En cuanto a la posición estratégica de Irán, la República Islámica controla la parte norte del estrecho de Hormuz, una angosta vía fluvial que constituye la principal ruta de transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo, por donde diariamente pasan 20 millones de barriles de petróleo, esto según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Mes sobre la esclerosis múltiple. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais cosas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMBI, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMBI. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término de la esclerosis múltiple y cómo esto puede afectar la vida de una persona? Hoy vamos a hablar de qué trata esta enfermedad y cuáles son sus síntomas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un proceso natural por el que pasan casi todas las mujeres. La menopausia puede causar sofocos, sudores nocturnos, pérdida del control de la vejiga, fatiga, interrupciones del sueño, cambios de humor y problemas de memoria. Y para una mujer que también tiene esclerosis múltiple, estos síntomas pueden coincidir. Es realmente difícil para muchos pacientes y sus médicos determinar qué síntomas se deben a qué condición. La doctora Liz Carlson, neuróloga de la clínica Cleveland, dice que un nivel de estrógeno bajo durante la menopausia puede contribuir al desgaste del sistema nervioso y provocar cambios en las respuestas inmunológicas. Así que para las pacientes con esclerosis múltiple que también pasan por la menopausia, puede ser una carga doble. Estos síntomas pueden retroalimentarse, así que si no los abordamos desde alguno de estos frentes, los síntomas pueden empeorar. Por eso, Carlson dice que es importante hablar con un médico sobre sus síntomas, porque si los que están asociados con la menopausia no se tratan, pueden empeorar los síntomas ya existentes de la esclerosis múltiple. Si no se abordan estos síntomas, pueden causar muchos problemas para muchas mujeres y ser muy perjudiciales para su funcionamiento diario y su calidad de vida. Carlson dice que los médicos pueden ayudar a determinar si los síntomas se deben a la menopausia o a la esclerosis múltiple y analizar qué tratamientos pueden brindarle alivio. En nuestra sección de las más virales les mostramos a esta joven que compró una casa que en principio era normal. Sin embargo, cuando ingresó al predio encontró una reliquia. Entrar a una casa que permaneció clausurada por más de 5 décadas es para muchos el comienzo de una película de suspenso. Para Carolina, una joven diseñadora, fue el inicio de la aventura de su vida. La mujer decidió comprar una vivienda abandonada en su pueblo y al girar la llave se encontró con un escenario que parecía congelado en los años 70. A través de su cuenta de TikTok, Carolina empezó a mostrar el proceso de arqueología doméstica, que implica vaciar una propiedad con tanta historia. Lo primero que la cautivó no fue el polvo, sino el diseño. Su gran característica es la curva que da forma a toda la casa. Explicó entusiasmada, asegurando que su estructura será el eje central de la futura remodelación. A pesar del paso del tiempo, la propiedad reveló detalles que hoy son tendencia en el mundo del diseño. Carolina quedó maravillada con la luz natural que inunda cada ambiente y con el estado de los pisos y revestimientos originales. Comentó que son preciosos mientras mostraba los materiales. Sin embargo, el paso del tiempo también dejó sus huellas negativas. La carcoma hizo estragos en la mayoría de los muebles de madera que no pudieron ser rescatados.
Y si hablamos de imágenes virales, vean a esta pareja entre un dominicano y una mujer estadounidense, quien él le empieza a traducir las canciones que normalmente son baladas, que conocemos como cortavenas, para su esposa, quien se las traduce del español al inglés. Aprender un idioma puede ser un desafío, pero también una experiencia creativa. Una pareja convirtió esta idea en contenido viral al encontrar una dinámica tan simple como efectiva. Él canta canciones en español y las traduce en tiempo real al inglés, mientras ella reacciona sin filtro ante lo que descubre cada catástrofe. El protagonista es Felipe, un joven oriundo de la República Dominicana que decidió enseñarle español a su novia estadounidense a través de la música. El método es directo. Mientras viajan en el auto, interpreta el tema original y pausa mediante explica en inglés lo que dicen las letras. Uno de los videos más comentados fue el dedicado a Cruz de Navajas, clásico del grupo español Mecano. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale sino hasta las 6. Canta Felipe antes de traducir. «Dios, Mario, ponte las pilas», exclamó ella a través de la cuenta. A medida que la historia avanza y la trama revela un crimen, la joven pasa del desconcierto a la incredulidad cuando ya escucha esta canción. Y no fue la única que generó impacto. Por ejemplo, con Pedro Navaja del panameño Rubén Blades, la reacción también fue similar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba. Actividad para colorear para este 18 de marzo con Ceitar y Cabri. Imprime y pinta o decora nuestro sello y entrégalo antes del 17 de marzo en cualquier teleshop de Ceitar para participar y tener la oportunidad de ganar uno de los 20 mini jog shirts de Ceitar junto con un libro de las aventuras de Cabri el Cabrito. Descarga e imprime el dibujo para colorear a través del link que aparecerá en las redes sociales de Ceitar o busca una copia del dibujo disponible en todas las tiendas de los teleshops de Ceitar. Ustedes saben que últimamente la inteligencia artificial está haciendo de las suyas y el astro argentino Lionel Messi no se salvó, pues allí le recrearon distintas modas en los años. La inteligencia artificial vino para crear muchos escenarios que parecían impensados y Lionel Messi no podía faltar en las creaciones. En un video que se viralizó en estos días, el crack argentino es mostrado como si fuese adaptado en estilos como emo, hippie o blogger y las imágenes dejaron a todos boquiabiertos. Tras esto, los fans de todo el mundo del futbolista se hicieron eco en el clip y comentarios en las redes. El video fue compartido en una red social y se popularizó. En las últimas semanas se ha viralizado otra creación de inteligencia artificial. En esta oportunidad le tocó a Lionel Messi. Se puede ver con camisa de lino, sandalias y todas las presentaciones, por ejemplo, como hippie, como punk, pero también con otros estilos. Y hoy los dejo con esta emotiva despedida que se le dio a un influencer argentino que a su edad de los 80 años, pues muchas personas en el barrio y donde se la pasaba como un agricultor lo reconocieron por sus años de servicio. Con más de 80 años, Juan Carlos Tito González se convirtió en el agroinfluencer más grande y querido del campo argentino. A pesar de que su presencia en las redes fue breve, la historia de vida compartida con Fabián, uno de sus hijos adoptivos, no pasó desapercibida. Marcó un antes y un después en millones de usuarios y dejó una huella que traspasó los celulares. A pesar de desconocer cómo funcionan los algoritmos, que son los perfiles digitales, y cuál es la importancia de las métricas y los virales, allí él siguió creando contenido, no solamente para su comunidad, pero también a nivel internacional. Tito me dejó muchas enseñanzas sobre la vida. Adoptó a Fabián cuando era un bebé que dormía en un cajón de manzanas y a medida que fue pasando el tiempo se convirtieron en una dupla tan inseparable como invencible. Superaron cientos de obstáculos y Fabián, conocido en redes, tuvo la oportunidad de mostrarle que todo lo hizo por él y que tuvo sentido. Tito me dejó enseñanzas sobre la vida, indicó Fabián. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba y nos vemos en una próxima emisión.